Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con las previas de cada uno de los equipos de la NBA, hablando de su agencia libre y de lo que yo espero de ellos de cara a esta próxima temporada. Y llega el turno de la séptima previa, que será sobre los Atlanta Hawks, y obviamente habrá un total de 30. Esto será, como siempre, un fragmento extraído de un directo en el que voy haciendo recortes para dejar lo que es la parte correcta para el vídeo de YouTube. Obviamente, si queréis estar en directo y comentarlo conmigo, simplemente tenéis que conectaros a Twitch la próxima vez que anuncie un directo haciendo una previa, que probablemente sea el lunes, si no me equivoco. Y bueno, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis, y ahora ya sí, voy a empezar. Vamos a empezar a hablar entonces de los Atlanta Hawks, que es un equipo que claramente esta temporada superó las expectativas, porque si bien mucha gente se esperaba que llegaran a entrar en playoffs, tal vez, no creo que muchos esperaban que fueran quintos en su conferencia y todavía menos que llegaran a las finales de la conferencia después de eliminar al primer clasificado, que eran los Philadelphia 76ers. Tampoco creo que nadie se esperara ese desastre de Ben Simmons, eso creo que ha influido, pero sea como sea, los Hawks han superado las expectativas y ahora tienen que como mínimo intentar mantenerlas, lo cual puede no ser sencillo. Atlanta ya tiene la agencia libre muy cerrada y en general su temporada está bastante clara, a menos que haga un intercambio. Solo queda una cosa importante sobre la mesa, que es una posible extensión de Kevin Huerter. Firmaba la extensión de Trae Young, obviamente, por lo máximo que le podían pagar, cosa que estaba muy clara, especialmente después de cómo jugó en playoffs y cómo demostró que realmente es un líder. Pero Kevin Huerter es un jugador que fue drafteado en el mismo draft que Trae Young y podría recibir una extensión. También jugó muy bien en playoffs, y el tema es que los Hawks tienen tanto dinero comprometido ya a largo plazo y se tienen que preocupar un año después de la extensión de DeAndre Hunter, posiblemente de la de Cam Reddish. El dinero se empieza a apilar y por eso cabe la posibilidad de que Kevin Huerter no llegue a un acuerdo con el equipo, no firme una extensión y acabe siendo agente libre restringido, o incluso acabe siendo intercambiado para no tener que pagarle, como hicieron en su momento con Taurean Prince. Conste que los Hawks que intercambiaron a Taurean Prince para no pagarle y consiguieron un pick a cambio no estaban en la misma situación ni eran tan potentes como son ahora mismo estos Hawks, pero es lo único que queda un poco pendiente. Y aparte de eso, cabe la posibilidad de que los Hawks corten a su jugador número 15, que tiene un contrato no garantizado. Hamilton, se me acaba de olvidar el nombre, no es... creo que es Johnny Hamilton. Es un jugador que yo sinceramente no conozco, me parece que estaba en el Fenerbahce la temporada pasada y que es un center de parche básicamente. Creo que lo quieren tener en el equipo al principio de la temporada porque Onyeka Okongwu está lesionado y no va a jugar para ser el tercer center del equipo, pero creo que en cuanto vuelva Okongwu se va a acabar esta situación. Pero vamos, tienen los contratos duales cerrados, tienen sus 15 jugadores en plantilla, simplemente queda la posibilidad de una extensión de Kevin Huerter. Seguimos ahora con lo que yo creo que eran los objetivos de los Atlanta Hawks de cara a esta agencia libre, para ver un poco si los han cumplido o no los han cumplido. Os adelanto que creo que los han cumplido con creces, y creo que para empezar el primer objetivo de los Atlanta Hawks, especialmente después de cómo jugó en los playoffs, que empezó un poco flojo pero acabó muy bien, era mantener a John Collins, y mantener a John Collins por menos de un máximo. Cada vez parecía que estaba más claro que iban a estar dispuestos a pagarle un máximo si alguien hacía una oferta y tenían que igualarla, pero esa oferta no llegó, lo cual es muy positivo para los Hawks. Es verdad que originalmente le habían ofrecido $90 millones a John Collins por 4 años, y John Collins lo rechazó esto el año pasado, cuando estaban en proceso de negociación de una extensión de contrato, y apostó en sí mismo y le salió bien. Pero no le salió tan mal a Atlanta, porque al final el contrato que firmaron es de 5 años, $125 millones, que son $25 millones por año, cuando originalmente le habían ofrecido un año menos y unos 21 millones por año, más o menos, no, de hecho 22,5 millones por año, o sea que sí, están pagando un poco más, pero John Collins ha demostrado un año más que es un buen jugador, ha mejorado a nivel defensivo, una carencia que tenía hasta entonces, sigue trabajando, es un jugador que realmente se complementa bien con Trae Young, muy atlético, que todavía es joven, que realmente puede contribuir, y es un contrato muy adecuado, ya sea para ser un jugador que forme parte del núcleo de futuro de los Atlanta Hawks o como pieza principal de un intercambio, dado que $25 millones son muy fáciles de agrupar con dos contratos de novato de 5 millones y 4, y ya estás sumando 30 y algo millones con los que te igualas con el salario de prácticamente cualquier estrella, y eso es mucho más complicado cuando realmente todos tus jugadores interesantes están cobrando salarios del novato y son contratos mucho más pequeños, o sea que es útil como pieza de intercambio y es útil como un jugador para tener el campo, obviamente. En general creo que querían continuar con su núcleo y es lo que han hecho, apenas han perdido a nadie, no han perdido a nadie significativo, han mantenido a los jugadores que tenían que mantener y apenas han sumado jugadores también, simplemente han seguido por la línea de continuidad, que es muy lógica, un equipo muy joven que simplemente por desarrollo interno va a seguir mejorando seguro, y querían seguir sumando talento joven y lo hicieron con creces, porque en el draft solo tenían dos picks, el pick 20 y el 48, y con el 20 draftearon a Jalen Johnson, un jugador que mucha gente se esperaba que fuera por talento como mínimo un jugador más cercano a la lotería, que en Summer League
tuvo pinta de ser mejor que ese pick número 20. Es un ala pivot y se va a estorbar un poco con Danilo Gallinari y con John Collins. No sé cómo va a conseguir minutos en este equipo a menos que haya lesiones, pero el talento está ahí, es muy bueno y es otra pieza interesante, ya sea como jugador para mantener incluso un posible sustituto de John Collins si acaba moviendo a John Collins, o como jugador joven y pieza de intercambio de futuro. Y con el pick número 48 draftearon a Sharife Cooper, que es posiblemente el mejor pasador de este draft, un jugador muy pequeño, muy malo en defensa, con problemas en el tiro, que tiene mucho que trabajar, es verdad, pero lo tiene un contrato dual, tiene un talento increíble para el pick en el que fue seleccionado y si sale bien, pues puede ser un base suplente de Trae Young, muy parecido a Trae Young, solo que sin su capacidad de tiro. Vamos a hablar ahora de qué jugadores han perdido los Atlanta Hawks en esta agencia libre. Como veis, hay pocas pérdidas y la realidad es que ninguna es significativa. Las dos primeras pérdidas de las que vamos a hablar son de un intercambio que hubo a tres bandas entre los Sacramento Kings, los Boston Celtics y los Atlanta Hawks, donde los Atlanta Hawks enviaron a Chris Dunn y a Bruno Fernando a los Boston Celtics. Ahora mismo ya solo Bruno Fernando sigue en los Celtics y habrá que ver si sigue dentro de unas semanas. Y a cambio lo que consiguieron es a Delon Wright, del que hablaremos después, por parte de los Sacramento Kings. Chris Dunn estaba en su último año de contrato cobrando $5 millones. El año pasado no jugó nada con los Atlanta Hawks, tuvo problemas de rodilla. En los momentos puntuales en los que jugaba volvía a demostrar una vez más que es muy bueno en defensa, pero que tiene que trabajar en muchas otras cosas. Y es un jugador relativamente irrelevante para un equipo que necesita un base suplente y tal vez estaban cansados de esperar por él y por eso se buscaron una alternativa en Delon Wright. Y Bruno Fernando es un jugador que fue seleccionado hace un par de años en la segunda ronda, en un pick relativamente alto, creo que el pick 42 o algo así, y que se creía que iba a ser un center bastante prometedor y no demostró nada en 2 años en la NBA, o sea que los Hawks, que tienen tantísimo talento y no tienen que preocuparse tanto de desarrollar un jugador más de los márgenes, simplemente se rindieron con él y se libraron de su salario. Dos pérdidas totalmente aceptables y muy respetables. No renovaron a Tony Snell, al final entre los jugadores que tenían que posibles para renovar por la mínima decidieron optar por Solomon Hill en vez de Tony Snell, me parece bien. Tony Snell es mejor tirador, Solomon Hill es mejor jugador de vestuario, es un jugador mejor a nivel defensivo y alguien que cumple bien su trabajo aunque no sea tan buen tirador. Snell es una pérdida totalmente aceptable desde luego, y luego perdieron a Brandon Goodwin, un jugador base suplente una vez más, no demasiado bueno, que sí que jugaba, no como Chris Dunn, básicamente porque Chris Dunn estaba lesionado, pero que es muy fácil de sustituir por un jugador mejor, y a Nathan Knight, que es un jugador en contrato dual que a mí realmente me gustaba, me pareció muy prometedor en los momentos con los Atlanta Hawks, es un big capaz de tirar de 3, capaz de botar un poco, capaz de hacer bastantes cosas, y ahora mismo está en un contrato dual con los Minnesota Timberwolves, y eso a mí me gustaba, pero la realidad es que mantuvieron a ese otro jugador en contrato dual que para mí era preferible a Nathan Knight, o sea que está bien, y ficharon o draftearon con el pick número 48 a Sharife Cooper, y si puedes meter a Sharife Cooper en un contrato dual, claro que prescindes de Nathan Knight, así que 5 pérdidas totalmente aceptables, me parece que lo han hecho muy bien en este aspecto. Vamos a hablar ahora de las renovaciones y las extensiones de contrato, porque han hecho 2 de momento los Atlanta Hawks y podrían hacer 3, como decía antes con Kevin Huerter, que han hecho en esta temporada o en esta agencia libre los Atlanta Hawks. En general, como decía, han buscado totalmente la continuidad y aquí lo veis. Hay más jugadores que se han quedado, que han renovado, que jugadores que se han ido, han perdido, y esto no es tan habitual en tantos equipos. Para empezar, empezamos por John Collins porque era el agente libre más destacado de los Atlanta Hawks. Era agente libre restringido, así que iban a poder igualar cualquier oferta, pero esa oferta no llegó y al final simplemente llegaron a un acuerdo interno que, como decía antes, me pareció muy beneficioso. 5 años, $125 millones, $25 millones por año de media por John Collins, está bien. No me encanta, me gustaría más que cobrara 21 o 22 millones de dólares, pero no está cobrando max contract, está cobrando un poco menos y es un pequeño ahorro al final. Son unos 40 millones de dólares en total que se ahorran. El max contract de un jugador como John Collins sería de unos 176 millones, o sea que no es ninguna broma el ahorro, de hecho son 50 millones. Y es un jugador bueno, claramente, que sigue desarrollándose, que ha ayudado al equipo y está bien que lo mantuvieran, desde luego. Obviamente le han pagado a Trae Young la cantidad que acabo de decir y que podría ser más si entra un equipo en el NBA este año. Rezo por los Hawks, o sea, yo si fuera los Hawks rezaría porque Trae Young tenga una buena temporada, pero no sea el NBA porque eso ahorraría bastante a nivel salarial a los Hawks a largo plazo, o sea, que sería útil para el equipo. A Trae Young obviamente perjudicaría, aunque es bastante rico igual. Y hubo una extensión sorpresa que yo no me esperaba de Clint Capela de 2 años, $46 millones, que al final es un poco menos por bonus que tenía ya en su contrato, con lo que Capela ahora mismo está atado por 4 años. Es verdad que esos últimos 2 años va a estar cobrando algo más de $20 millones. De entrada no me convenció, pero cuanto más lo pienso, no está mal. Al final van a ocupar toda la mejor etapa de Clint Capela a nivel de edad. Cuando se acabe ese último año de contrato es cuando puede que esté empezando a decaer, pero no me parece preocupante. El Capela de este año fue muy bueno, y con esto es verdad, están a lo mejor limitando un poco la proyección de futuro de Onyeka Okongwu, que fue su pick 6 del año pasado, pero si Clint Capela es tan bueno que se merece estar de center titular, te lo quedas y ya está. Y si Okongwu realmente se desarrolla, puedes mover a Clint Capela, es un contrato totalmente
fácil de mover o viable de mover, teniendo en cuenta que con los años va a aumentar el margen salarial, y es un jugador que realmente fue clave para el éxito de esta temporada de los Atlanta Hawks. Y luego ya el resto de renovaciones, renovaciones en los 3 casos son renovaciones menores. Mantuvieron a Lou Williams, que llegó en mitad de la temporada a cambio de Rajon Rondo. Solo un año de contrato, no sea tan a largo plazo, y es un sexto hombre veterano que ha funcionado bien en el equipo. Jugó mejor de lo habitual en playoffs, lo cual es sorprendente porque Lou Williams suele fallar bastante en los playoffs. Y al final es un base o escolta suplente que les da aportación desde el banquillo. No es ningún tipo de carga a nivel salarial para un equipo que este año puede permitírselo. Mantuvieron la veteranía de Solomon Hill, es más una presencia de vestuario que otra cosa, pero a veces aporta defensa sobre todo. Y por último mantuvieron un contrato dual al jugador que draftearon hacia el final de la segunda ronda del año pasado en Skylar Mays, que es un escolta con potencial anotador, todavía joven, todavía habrá que ver qué llega a ser en la NBA, pero creo que puede ser eso, un buen tirador, un jugador interesante, tal vez acabe siendo un jugador de rotación y lo mantienen por un año más, muy barato, un contrato dual, o sea que en general han operado muy bien, han renovado a quien tenían que renovar. No me esperaba la extensión de Clint Capela y no me hubiera disgustado que hubiera sido un poco menos, pero no es nada criticable. La de John Collins está bien, la de Trae Young es lo que tiene que ser y el resto no supone ningún tipo de carga, así que muy bien una vez más por parte de los Atlanta Hawks. Vamos a hablar ahora de las adquisiciones que hicieron ya sea en el draft o en agencia libre o mediante intercambio los Atlanta Hawks esta temporada. Como veis siguen siendo menos que las renovaciones, estaba claro su objetivo que era mantener la continuidad, pero para empezar mediante el intercambio a 3 bandas del que hablaba antes consiguieron a DeLon Wright, que me parece una muy buena alternativa porque al final es un buen base suplente, un jugador que lleva años en la NBA, un jugador que hace bien su trabajo, no es excelente, no es un muy buen tirador, pero es un base alto, es bueno en defensa, es un pasador decente, hace su trabajo y te puedes fiar de él si en algún momento necesitas darle 15 minutos de juego y no va a ser una completa catástrofe. Y esto al final es importante, la capacidad de tener jugadores de la NBA que realmente se merecen estar en la NBA en todo momento en el campo es muy útil, y al final los Atlanta Hawks recibían o sufrían realmente la ausencia de Trae Young. La van a sufrir, DeLon Wright no es Trae Young, pero como mínimo es capaz de hacer cosas con el balón en las manos y sabe hacer su trabajo. Aparte de ese intercambio, en agencia libre hicieron un fichaje interesante y es Gorgui Dieng, que a mí realmente me gustó. Gorgui Dieng es una vez más un jugador un poco al estilo de DeLon Wright, un buen profesional, un jugador de la NBA, un center que ficharon por un año y $4 millones, con lo que además les hace bastante el parche en la ausencia de Onyeka Okongwu. Va a ser el suplente principal de Clint Capela y cuando vuelva Okongwu podrán alternarlos a los 3, y Dieng al final tira un poquillo de 3, aunque no sea un stretch 5 en absoluto. Es sólido a nivel defensivo, tiene buenos fundamentos, es un jugador alto, un jugador experimentado, que por cierto estaba en los San Antonio Spurs pero jugó tan poco que al final la imagen, como veis, es de los Memphis Grizzlies. Y ese es una vez más un fichaje sólido y un jugador veterano y que le da profundidad al equipo. Luego ficharon a Johnny Hamilton, jugador que yo personalmente no conozco, no fue drafteado, es un big una vez más, que como decía antes, creo que al final es un parche temporal para ser el tercer center del equipo hasta que vuelva a Okongwu y después será el cuarto center y probablemente lo corten. Es un jugador de unos 27 o 28 años que no tira de 3, simplemente es un jugador que rebotea y hace su trabajo como big. Si algunos saben más de él, al final juegan en el Fenerbahce, entonces supongo que muchos de los que seguís la Euroliga lo conoceréis más. Os animo a que me expliquéis un poco en los comentarios. Y luego el draft, que realmente fue muy interesante y donde, como decía antes, consiguieron muchísimo talento. El pick número 20 fue Jalen Johnson, que es un ala pivot con capacidad de pase, algo de capacidad de tiro, tiró bien a la Summer League, creo que demasiado bien, no quiero ser tan optimista tan pronto, pero es joven, es atlético. A mí me recuerda un poco a Aaron Gordon y eso al final está muy bien para un pick como el número 20. Y luego, como decía antes, pick 48, Sharife Cooper. Con el pick 48 normalmente no consigues a nada o a nadie, o sea que jugársela con alguien como Sharife Cooper, que tiene carencias realmente claras como su altura y su problema como tirador y sus problemas defensivos sobre todo, pero tiene una capacidad de pase y un control del balón y una muñeca en los tiros libres que da esperanzas de que sea capaz de tirar, que al final con el pick 48 te arriesgas porque no es un riesgo al final. Y como veis es eso, las adquisiciones de los Hawks no son increíbles ni mucho menos, pero me parecen adecuadas y eso, simplemente cumplen su función y mantienen un equipo sólido donde las principales estrellas ya estaban en el equipo y simplemente consiguen refuerzos por los extremos. Vamos a hablar ahora de la plantilla de los Atlanta Hawks. Como veis es una plantilla que, como decía antes hablando del caso de DeLon Wright, tiene una virtud y es que tiene la capacidad de, incluso si tienen 1 o 2 lesiones, tener en todo momento en el campo a jugadores de la NBA, lo cual es algo realmente positivo porque poder sentar a una estrella o que se lesione una estrella o un jugador principal y tener aún así un jugador competente es algo que hace que un equipo sea especialmente sólido en temporada regular. En playoffs es un tema diferente, donde al final se juega con menos jugadores, pero en temporada regular esto realmente ayuda mucho y como veis el equipo es muy sólido y está muy bien redondeado. Partimos de un quinteto titular que veo bastante claro, con Trae Young como base,
Bogdan Bogdanovic como escolta, DeAndre Hunter como alero, John Collins como ala pivot y Clint Capela como center. Si Hunter está lesionado al principio de la temporada, cabe la posibilidad de que jueguen con Bogdanovic y Hunter de entrada como titulares, o incluso Cam Reddish como titular. No está a la altura a día de hoy de Kevin Hunter, pero tiene más potencial y es mejor defensor, así que tal vez opten por Reddish, pero sea como sea, de entrada, en el mejor de los casos, este debería ser el quinteto titular de los Hawks. Y como veis, desde el banquillo tienen a Delon Wright y a Luke Williams. He puesto a Luke Williams como base, variar un poco. Es posible que acabe jugando Luke Williams como escolta en ocasiones y como tercer base en otras, con Delon Wright como base suplente principal, pero al final Kevin Hunter va a tener sus minutos y no es intercambiado, por lo que es muy probable que si no es titular sea un escolta de mucho volumen, puede que incluso juegue un poco de alero. Y luego he puesto a Solomon Hill de escolta tercero. Solomon Hill es un ala pivot realmente, pero como veis en el equipo, a día de hoy que tienen a Johnny Hamilton como parche de Onyeka Okongwu, tienen 4 centers y eso hace que el equipo esté un poco raro a nivel de rotación, y por eso Solomon Hill está encajado ahí. No es que vaya a ser un escolta. Cam Reddish puede jugar de alero, puede jugar de escolta, puede jugar de la pivot, puede jugar donde sea. Creo que va a ser el alero suplente principal porque es la oportunidad fundamental que tienen para darle minutos, y tienen que darle minutos a Cam Reddish y parecen más que dispuestos a hacerlo. Luego tiene a Danilo Gallinari, que creo que va a seguir saliendo desde el banquillo con John Collins como titular, especialmente ahora que le han pagado a Collins, y a Gorgui Dieng, que es un buen center suplente y será todavía mejor como tercer center del equipo, a Johnny Hamilton, como decía antes, a Onyeka Okongwu, que va a estar lesionado durante los primeros meses parece. Y luego Jalen Johnson, que es más bien un ala pivot más que un alero, pero a día de hoy está aquí. Y como decía, es un jugador con mucho talento, con mucho potencial, y que aún así puede que tenga serios problemas para ver el campo el primer año, lo cual tampoco tiene nada de malo. Si lo siguen desarrollando, sigue entrenando con el equipo, juega algo en G-League, y en ocasiones, cuando hay alguna lesión, cuando Gallinari esté descansando, cuando DeAndre Hunter tenga la rodilla tocada, cuando pasen cosas así, tendrá minutos, podrá ver el campo y podremos ver un poco qué es lo que es Jalen Johnson en la NBA, que no es lo mismo que Summer League. El equipo está muy bien redondeado y no me sorprendería para nada que cuando vuelva a Okongwu acaben cortando a Johnny Hamilton, tengan un hueco libre, intenten conseguir a alguien en el trade deadline para redondear un poco esa posición de alero escolta. Vamos a hablar ahora de cuál es mi valoración de esta agencia libre de los Atlanta Hawks. Para empezar, una cosa que no he mencionado hasta ahora, pero que es importante: mantienen a su entrenador, a Nate McMillan, cosa que era evidente. Es un entrenador que estaba de asistente en el equipo después de haber sido el entrenador principal de los Indiana Pacers durante muchos años, un muy buen entrenador defensivo, sobre todo un equipo malo en defensa, cosa que es interesante, y que después de que despidieran a Joy Pierce y tomara el puesto, el equipo cambió totalmente. Puede que parte del mérito sea suyo, no todo, no lo sé, pero sea como sea, estaba claro que se merecía el puesto de entrenador principal y no el de entrenador interino, y lo han hecho, cosa que era inevitable, pero está confirmada ya. Han conseguido retener a John Collins por un precio adecuado, no le han pagado un max. ¿Podría estar mejor por un poco menos? Sí, pero al final parece que esto era más o menos lo que valía John Collins, y 5 años de contrato, 25 millones de media por año por un jugador con su edad y su nivel de producción está bien. Parece inminente al final que van a hacer un intercambio, porque es que los salarios empiezan a apilar, los jugadores jóvenes con talento se empiezan a apilar y no va a poder pagarle a todos, o sea que al final tiene las piezas adecuadas, tiene muchos jugadores jóvenes que cobran contratos baratos y al mismo tiempo tienen contratos altos, como el de Bogdanovic, como el de Gallinari, como el del propio John Collins para mover. Y es un equipo que creo que ha tenido una agencia libre muy tranquila, pero al final en la línea de lo que tenían que hacer. Su agencia libre fue el año pasado, cuando eran de los pocos equipos con dinero. No había tantos agentes libres interesantes y aún así decidieron ser agresivos, ir a por Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, y les ha salido muy bien. Bogdan sí. Y les ha salido muy bien, y creo que al final es eso. Pese a haber sido una agencia libre pasiva, su trabajo ha sido excelente. No les voy a dar un 5 porque tampoco he hecho nada fuera del ordinario, pero para mí aprueban con creces y se llevan un 4 de 5. Y ahora, para finalizar, llega el momento de hacer una proyección de cómo será esta temporada los Atlanta Hawks y hablar un poco de su futuro también. Ya lo he mencionado en cierto modo cuando hablé de que me parece inminente un intercambio, tal vez sea en breves durante esta temporada, tal vez el año que viene, pero tiene muchos jugadores jóvenes, no va a poder pagarles a todos, pero no solo importa a la hora de hacer un intercambio, sino que importa a la hora de mejorar el equipo. Trae Young es lo que es y va a seguir mejorando, y ya es una garantía que es un jugador muy bueno, un All-Star por muchos años y un jugador que realmente puede liderar un equipo lejos. Lo ha demostrado este año en playoffs, lo ha demostrado durante la temporada cuando empezó a adaptarse a sus compañeros y a preocuparse menos de hacer todo por sí mismo, pero al final quien va a elevar a día de hoy el techo de este equipo, si no hay un cambio radical o un cambio drástico, son los dos jugadores de ala que tienes, son Cam Reddish y DeAndre Hunter. Cam Reddish está mucho más verde, le queda más por delante desde luego, es un jugador con muy buena pinta que ha tenido problemas de salud al igual que DeAndre Hunter, muy bueno a nivel defensivo y que era un tirador natural e increíble en el instituto, y una vez llegó a la universidad eso desapareció y no ha vuelto de momento, menos en momentos puntuales, pero lo tiene todo para ser un All-Star en la NBA y al mismo tiempo lo tiene todo para no llegar a nada, ¿no? Es todavía un proyecto, todavía lo tienen atado por 2 años más con su contrato de jugador drafteado en la primera ronda y habrá que ver en qué se convierte, pero potencial tiene y mucho. Y luego está DeAndre Hunter, que tengo muchas menos dudas con él como jugador y tengo más dudas sobre su salud.
Ha tenido bastantes problemas de rodillas, viene ahora de una lesión de menisco también, habrá que ver si empieza la temporada. Y ha sido clave durante los momentos en los que estuvo en el campo, faltó mucho, también en playoffs jugó en algunos momentos y luego desapareció por lesión una vez más. Pero si Andre Hunter está sano, es un jugador capaz de jugar de alero, capaz de jugar de la pivot, capaz de crear un poco ya en su segundo año en la NBA, muy bueno en defensa y que encaja muy bien contra Young, va a poder cubrir sus carencias y realmente creo que tiene el potencial de elevar a este equipo también a nivel ofensivo si se mantiene sano, porque el desarrollo que demostró en su segundo año es muy esperanzador y hace que un pick 4 que de entrada parecía un poco cuestionable cada vez lo sea menos, sobre todo si se mantiene sano. Y por eso son para mí los dos jugadores más importantes de este equipo a día de hoy, sin faltarle el respeto obviamente a jugadores ya más establecidos como John Collins o Trae Young. Y lo que respecta a mi predicción de victorias o de récord de cara a esta próxima temporada, como siempre no voy a dar un récord exacto, pero los Hawks me parecen uno de los equipos que tiene más posibilidades de arrasar totalmente y sorprendernos y de ser un desastre también. Un motivo fundamental es que creo que en temporada regular sobre todo van a ser muy buenos porque tienen, como hemos visto ya, muchos jugadores buenos y eso al final le da valor a un equipo en un contexto donde muchas veces va a haber problemas de protocolos de COVID, jugadores que se van a perder partidos, jugadores que van a enfermar, siempre hay lesiones y creo que los Hawks están más equipados que la mayoría de equipos para sortear esto y aún así ser competitivos y ser buenos. Por eso, sinceramente, no creo que vaya a pasar, pero no me sorprendería que los Atlanta Hawks acaben siendo los segundos incluso en la conferencia este. Y con lo buenos que han sido, no me sorprendería que como mínimo estén entre el quinto y como muy bajo sexta posición. No veo a los Hawks estando en el play-in. Creo que lo más probable es que sean quintos como el año pasado, sextos. Terceros, segundos, muy optimista, pero si hay lesiones, si hay problemas, los Hawks están más equipados que la mayoría para sortearlo. O sea que sí, para mí son un equipo comprendido entre la tercera y la sexta posición, más probablemente entre la quinta y sexta posición de la conferencia este. Luego en playoffs no creo que lleguen a finales de conferencia otra vez, sospecho que perderán más bien en segunda ronda, todavía les falta hacer ese intercambio para realmente elevar el equipo o que alguien nos sorprenda mucho y se desarrolle más de lo esperado, pero el equipo es muy bueno y su futuro es brillante. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.